Saludos, saludos a todos, bendiciones del cielo para sus vidas, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Jesús HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, el Doctor Dan Ben Abraham. La paz y la bendición del Altísimo sea sobre él y, por supuesto, con el permiso de cada uno de ustedes. Nos encontramos hoy una vez más para dar este live acerca de el Jesús histórico, del cual vamos a estar hablando el día de hoy. El día de ayer estuvimos mencionando algunas pautas importantes que vamos a repetir brevemente en unos momentos, después que enviemos estos enlaces a nuestros grupos para que puedan unirse con nosotros a estudiar. Y bueno, Besra Hashem, con ayuda del cielo, vamos a poder hablar de este tema tan importante. Saludos a todos los que se vayan conectando en esta hora, muchas bendiciones. Y bueno, vamos a reenviar estos mensajes a los grupos de estudio que tenemos para que puedan unirse a nuestra clase de hoy, ¿ok? Así que bueno, saludos a todos los que se vayan conectando con nosotros a esta hora. Puede ser un tiempo de bendición para cada uno de ustedes y también que podamos aprender mucho en el día de hoy con la ayuda del cielo, ¿ok? Así que vamos a compartir brevemente, denme unos instantes para enviar los enlaces a los grupos y en un momento estaré con cada uno de ustedes compartiendo. Muchos saludos. Joel García, un abrazo enorme, que el cielo te bendiga y te guarde en todo momento. Qué gusto poder compartir contigo en esta hora, es una gran bendición, así que te envío un saludo y un fuerte abrazo en este día. Vamos a compartir este enlace con otros grupos que constantemente estamos enviándole estas invitaciones para que compartan con nosotros y de esa manera vamos a poder entonces disfrutar de este tiempo en compañía de todos ustedes. David, Silvia Pérez, muchas bendiciones, el Eterno les guarde, les bendiga y esté con ustedes en todo momento, para bien, para vida y para paz. Y bueno, vamos a último enlace que envío y ya inmediatamente me coloco con cada uno de ustedes para comenzar a saludarles de la manera más cordial que podamos realizar el día de hoy. Así que bueno, gracias a todos, bendiciones, que el Eterno te bendiga y te guarde. Saludos a todos. Mariela, un abrazo, el Eterno esté contigo, te bendiga en todo momento. Elmer, un fuerte abrazo, que el Hashem esté contigo en todo momento. Qué gusto poder saludarles y estar con ustedes en este tiempo. Liné, muchas bendiciones. Joaquín, muchas bendiciones a todos los que se están uniendo en esta hora para que podamos estudiar un poco. Gracias por los tap que ya están comenzando a darnos, que el cielo les bendiga por ese apoyo extraordinario que nos dan a través de estos tap. Y bueno, vamos a ir haciendo un pequeño resumen de lo que vinimos conversando en el tema de hoy, un tema que ustedes nos pidieron, ¿verdad? Un tema que ustedes nos pidieron. Recuerda que si quieres ayudarnos a formar un tema para la semana, todos los lunes te esperamos en nuestro horario habitual a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, y estaremos compartiendo con cada uno de ustedes, escuchándoles los lunes, y de ahí van a surgir los temas que vamos a estar llevando a cabo. Saludos también a Shimon, muchas bendiciones. Amado, una gran bendición para tu vida, que el Eterno te bendiga y te guarde. Voy a esperar que diga la frase, Jonathan, bendiciones del cielo sobre tu vida, esté contigo en todo momento, y bueno, con todos saludos y muchas bendiciones para todos. Bueno, ¿qué estamos hablando? El tema Jesús histórico, un personaje que ha sido más
cambiado en la historia de la humanidad, sin lugar a duda, es el personaje de Jesús. Okay, amado, he venido para aprender, he venido para expandir mi conciencia, hoy he venido para crecer. Gracias, gracias. Baruch Hashem. Estamos mencionando que el personaje histórico más transformado en la historia de la humanidad ha sido Jesús. Tanto es así que hoy diferentes grupos proclaman algunos aspectos importantes sobre la vida de Jesús que nada tiene que ver con la realidad histórica en la cual él pertenece. Y es por esa razón que en esta hora vamos a comprender un poquito acerca de la vida de Yeshua, que era su nombre original, y vamos a estudiar algunos aspectos importantes. El punto central de esta enseñanza es averiguar cuándo nació realmente Jesús, ya que el día de ayer, 25 de diciembre, la humanidad, más de 2.000 millones de personas estuvieron conmemorando el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Pero tenemos que ver si esos datos son correctos. No quiero entrar acá en debate del origen de la Navidad, no quiero hablar acerca de esto, ¿verdad? Solamente quiero mostrar cuál sería, desde el punto de vista de los registros históricos que tenemos en los escritos conocidos en el mundo occidental como Evangelio, cuál de estos registros nos apunta a el nacimiento real de Jesús. Okay. Gracias, Víctor, un fuerte abrazo, gracias por ese regalito, el cielo te bendiga, ese quiéreme que quiéreme, gracias por ese apoyo, Kadisha, bienvenida, Elisha, Edgar, un fuerte abrazo, bienvenido, el cielo esté contigo, te guarde en todo momento, y gracias a todos los que están conectados a esta hora, que el Ribono Shel Olam pueda bendecirles en todo momento. ¿Okay? Bueno, ¿qué hemos venido hablando el día de ayer? En primer lugar, estuvimos mencionando que hoy en día hay muchos grupos que dicen, especialmente de una tendencia política, con razones para nada correctas, sino para tratar de imponer una ideología política. Muchos están mencionando a través de las redes sociales que Jesús era palestino. Okay, que Jesús era palestino. De hecho, en estos días en el Times Square de New York salió un aviso de esos electrónicos. Gracias, Elisha, por ese quiéreme, que el cielo te bendiga y te guarde en todo momento. En esos avisos de la Gran Manzana en New York salió un cartel pagado precisamente por uno de estos grupos, especialmente por una asociación árabe con intenciones no correctas. Colocaron en ese aviso que Jesús era palestino. ¿Okay? Que Jesús era palestino. ¿Y cuál es el argumento que ellos sacan para afirmar de que Jesús era palestino? No hay ningún argumento bíblico. ¿Okay? No estudian las escrituras, no buscan realmente la verdad, solamente proclaman cosas para establecer una agenda política, un cambio de mentalidad y transformar por completo a una generación para sus ideales políticos. ¿Okay? Y básicamente la única cosa que ellos tocan, sin mencionar las escrituras bíblicas ni nada de esto, lo que ellos mencionan es que Jesús nació en Belén y que Belén está en Palestina. ¿Okay? Esa es la afirmación, ¿verdad?, que ellos mencionan. ¿Okay? Entonces, eso es todo lo que ellos mencionan para tratar de demostrar que Jesús era palestino. ¿Okay? Porque Jesús nació en Belén y como Belén está en Palestina, entonces esa razón
es la que lleva a estos grupos de tendencia política, que ustedes saben a quién nos referimos, vienen a establecer de que Jesús es palestino porque Belén se encuentra hoy en día, en nuestra modernidad, en nuestro tiempo actual, se encuentra en Palestina. ¿Desde cuándo Belén forma parte del Estado de Palestina? Bueno, porque tampoco podemos hablar de un Estado palestino, una nación que todavía no ha nacido, que ellos mismos, los palestinos, los autollamados palestinos, ¿verdad? Porque no es ningún grupo étnico histórico que se llame palestino, y vamos a mencionar algunos datos importantes en virtud a esto. Entonces, vamos a ver este punto, ¿verdad? Importante que estamos mencionando. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir con respecto a este punto que tenemos que entender? En primer lugar, no existe todavía un Estado palestino. ¿Okay? No existe todavía un Estado palestino. No se encuentra en ningún momento ningún Estado palestino. En segundo lugar, ellos mismos, los palestinos, son los que han evitado de que exista un Estado palestino. Porque cuando surgió la resolución de 1948 para la creación del Estado de Israel, la propuesta era establecer un Estado judío y un Estado árabe, cosa que los árabes rechazaron. ¿Okay? Cosa que los árabes rechazaron, y por lo tanto no se formó el Estado palestino como sí se formó el Estado judío. ¿Okay? Esto es importantísimo que nosotros tengamos presente. De hecho, hay declaraciones de expresidentes de los Estados Unidos donde le han dicho a los palestinos para formar un Estado, y ellos mismos han rechazado la idea de la creación de un Estado palestino. Ellos mismos lo han rechazado. ¿Por qué? Bueno, las razones principales es porque ellos no quieren darle cabida a Israel. Ellos quieren tomar toda la tierra que desde el punto de vista bíblico pertenece a Israel, y por lo tanto tenemos que entender estos aspectos de gran importancia. ¿Ok? Ahora, lo primero que tenemos que tocar para ir hablando acerca de este tema y llegando al punto que quiero compartirles el día de hoy, ¿son los palestinos los antiguos filisteos? La respuesta es no. ¿Ok? La respuesta es no. Los antiguos filisteos, ¿verdad? Que era un pueblo que habitó en Canaán, ¿ok? Un pueblo que habitó en Canaán en la antigüedad, no tienen ninguna relación con los actuales palestinos. Los estudios, y tú puedes revisar esto en internet, demuestran que los antiguos habitantes de Filistea, aunque habitaron en esta tierra que se conoce bíblicamente en primer lugar como la tierra de Canaán, estos habitantes filisteos venían de pueblos indoeuropeos. ¿Ok? Es decir, no son pueblos étnicamente árabes. ¿Ok? Étnicamente árabes. Caleb, un abrazo enorme. Erev Shabbat para ti también. Que el cielo te bendiga y te guarde en todo momento. Y a todos los que se están uniendo con nosotros, gracias por compartir y por estar con nosotros en este momento. Entonces, los filisteos, ¿ok? Los filisteos no son árabes, o no fueron pueblos árabes, y esto es importante que lo tengamos hablando y mencionando. ¿Okay? Los estudios que hoy podemos encontrar era que los antiguos filisteos eran pueblos indoeuropeos, es decir,
venían de Europa y que se habían establecido en la costa del Mediterráneo, en la parte del Medio Oriente. ¿Ok? Entonces, esto es importante que nosotros podamos comprenderlo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el rastro que tenemos nosotros con respecto a los filisteos? ¿Ok? Los filisteos, este grupo étnico que habitó en la tierra de Canaán y que aparece en la Biblia, los filisteos, según el rastro histórico que tenemos, no era un pueblo árabe, y que además este pueblo fue diezmado en gran manera después de varios acontecimientos históricos. Número uno, la conquista del pueblo de Israel en la tierra prometida fue una de las causas que este pueblo haya comenzado a perder su fuerza, ¿ok? En la conquista bíblica de la tierra prometida que nos narra especialmente el libro de Josué. Otro momento importante que nos narra el libro de los jueces, la famosa historia de Sansón, o conocido en el mundo occidental con Sansón, que peleó con los filisteos. ¿Ok? Otro punto histórico importante es el reinado de David. ¿Ok? El reinado de David, que establece la unidad de Israel en el territorio de Israel, causando este reino también de alguna manera la debilitación de los filisteos. Pero el punto donde los historiadores dicen que el pueblo filisteo desaparece como grupo étnico fue cuando llegaron los babilónicos a la tierra de Israel, especialmente en los días de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Ok? En otras palabras, a partir del imperio babilónico, los filisteos desaparecen. ¿Ok? Desaparecen. Y tú no vas a encontrar ninguna mención histórica de los filisteos después del imperio babilónico. Y esto es importante que lo tengamos que tener presente. Entonces, los filisteos, de donde viene supuestamente el término palestino y que atribuye a este grupo étnico árabe que se hacen llamar palestinos, los filisteos no eran árabes, era un pueblo indoeuropeo que viajó por el mar Mediterráneo y se estableció en las costas del Mediterráneo en Israel, en la antigua Canaán, y que desapareció históricamente, según los registros, y esto tú lo puedes buscar por internet, desapareció después del imperio babilónico del rey Nabucodonosor. No hay registros históricos de los filisteos después del imperio babilónico. ¿Ok? Desapareciendo, por lo tanto, este grupo étnico. Y por lo tanto, hoy en día, el grupo que se hace llamar palestinos para decir que supuestamente son herederos de los antiguos filisteos no tienen ningún tipo de connotación con este grupo. ¿Ok? Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Ahora, lo otro importante que tú tienes que entender es que Belén históricamente y bíblicamente formó parte de Israel. De hecho, Belén no es el nombre original de esa ciudad. El nombre original de Belén es Bethlehem, que en hebreo significa la casa del pan. ¿Ok? Y Bethlehem, la casa del pan, es vista y atribuida y es de alguna manera relacionada con el linaje de David. Es decir, David, el rey David, que todos conocen y que los que han estudiado las escrituras bíblicas, David nació en Bethlehem
Y por lo tanto, ese hecho de que David haya nacido en Bethlehem le dio una importancia a esta ciudad, que no era una gran ciudad. Recuérdense que David, cuando nace, era de una familia de no mucha importancia en Israel. De hecho, David no fue visto como el candidato para ser rey hasta que Dios mostró que David había sido escogido. Y de esa manera es que David, al ser escogido como rey de Israel, entonces es que David logra hacer que la ciudad de Bethlehem comience a cobrar gran importancia en el relato bíblico, ¿ok? Y eso es importantísimo que nosotros tengamos muy presente. Lo otro que tenemos que hablar con respecto a Palestina, ya hemos dicho, número uno, que los filisteos desaparecieron en el imperio babilónico, ¿ok? Desaparecieron. No hablo de exilio babilónico, porque quienes vivieron el exilio babilónico fueron los judíos. Los filisteos desaparecieron étnicamente y su rastro se pierde por completo después del exilio babilónico. Algunos piensan que fueron simplemente asimilados, se mezclaron con otros pueblos y de esa manera desaparecieron. Otros dicen que simplemente fueron aniquilados, destruidos. Pero lo que podemos saber es que a partir del exilio babilónico se pierde por completamente el rastro de los filisteos. ¿Ok? Por lo tanto, ¿de dónde viene el término Palestina? ¿Ok? ¿De dónde viene el término Palestina? Y vamos a tratar de mostrar que no ha existido nunca un Estado palestino. Todo esto con el propósito de demostrar de que Jesús no era palestino. ¿Okay? Muchas de estas cosas las iba a decir ayer, pero me conecté un poco tarde y por esa razón no pude conectarme con ustedes a la hora habitual y tuve que un poco rendir el tiempo, ¿verdad? Y hoy quiero expandir un poquito más el conocimiento, explayarme en todo esto para poder llegar al punto de cuándo nació realmente Jesús. ¿Okay? ¿De dónde viene el término Palestina? Palestina es el nombre que un emperador romano, después de cansarse de las rebeliones judías contra Roma, decide poner fin a la causa judía. Es decir, el pueblo judío que estaba bajo el mandato del Imperio Romano no quería la imposición de una potencia extranjera. Y aprovecho la oportunidad de esto. Hay grupos que se hacen llamar antiimperialistas. Si tú, amigo, eres de izquierda, de tendencia política de izquierda, y eres antiimperialista, deberías ser el primero que estuvieras luchando porque Israel regrese a su tierra. Porque fue un imperio quien despojó a los judíos de su tierra. ¿Ok? Fue un imperio. Si tú eres de tendencia izquierda, si tú eres antiimperialista, como te haces llamar, deberías apoyar la causa judía porque fue un imperio quien despojó al pueblo judío de su tierra. ¿Ok? Entonces, el pueblo judío comenzó a hacer rebeliones constantes contra Roma. ¿Ok? Y pudiéramos mencionar muchas revueltas que se hicieron. Pero la más importante de todas las revueltas en este sentido y que causó una destrucción y el surgimiento del nombre Palestina, del término palestino. Entonces, esto fue establecido por el emperador romano después de la revuelta de Bar Kokhba, ¿ok?
Bar Kokhba fue un guerrero judío que tenía dotes extraordinarias. Logró unir la esperanza del pueblo de Israel, especialmente porque un gran rabino de su época llamado Rabbi Akiva, al ver las grandes dotes que tenía Bar Kokhba, lo declaró el Mesías. Y al ser una figura importante de este rabino y declarando a una persona como el Mesías, hizo que el pueblo de Israel se uniera bajo el liderazgo de Bar Kokhba y luego llamado Bar Kokhba por una expresión en hebreo que aparece en el libro de Deuteronomio cuando dice una estrella saldrá de Jacob. Okay, una estrella saldrá de Jacob. En hebreo, estrella es Kokhba. Y por lo tanto, al colocarle este nombre, Bar Kokhba, lo llamaron el hijo de la estrella para conectarlo con esa profecía bíblica que aparece en la Torá. ¿Ok? Aparece en la Torá. Gracias, Jairo. Sí, es importante por tus comentarios. Gracias, Jairo. Sí, es importante Israel. Está formado por 12 tribus. ¿Ok? 12 tribus que después de la muerte de Salomón, el rey Salomón, el reino de Israel se dividió en 2 reinos. Casa de Israel, en el reino del norte, con 10 tribus, y al sur, en la casa de Judá. Okay, la casa de Judá, y de ahí viene el término judío. ¿Por qué hoy en día se usa más el término judío? ¿Verdad? Cuando Israel estaba formado por 12 tribus. Bueno, porque el reino del norte desapareció con los asirios. ¿Ok? Desapareció con los asirios, y los habitantes del reino del norte que emigraron al reino del sur, aunque no eran étnicamente de la tribu de Judá, ¿verdad? Estos habitantes, al pertenecer ahora al reino de Judá, comenzaron a ser llamados judíos. No porque vinieran de la tribu de Judá, sino porque se unieron al reino de Judá. No estuvieron de acuerdo con las cosas que estuvo haciendo Jeroboam. Hubo una migración enorme de israelitas norteños hacia Judá y se establecieron en Judá y formaron parte del reino de Judá. Y por lo tanto, por formar parte del reino de Judá, se les llamó judíos. No por pertenecer a la tribu de Judá, sino por pertenecer al reino de Judá. Entonces, con la desaparición del reino del norte de Israel, las 10 tribus, al perderse y al desaparecer este reino, entonces el reino que queda es el reino de Judá, y por eso es que comienza a utilizarse el término judío. ¿Okay? El término judío. Saludos, Edison, desde Mariara, Venezuela. Acá me pregunta Jairo, ¿de dónde eres? Soy de Venezuela también. ¿Ok? Soy de Venezuela. Y bueno, saludos y grandes bendiciones para todos. Entonces, el término judío comienza a darse independientemente de las tribus. Por ejemplo, un gran rabino judío de una tribu importante llamada como la tribu de Benjamín, y que es conocido en el mundo occidental como el apóstol Pablo en el cristianismo. Él dice: yo soy judío de la tribu de Benjamín. Fíjate cómo relaciona el término judío, ¿ok? El término judío con su tribu, que es Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín formaba parte del reino de Judá. ¿Ok? Tiene un presidente antisemita. Bueno, ya no. Mi presidente es Edmundo González y mi vicepresidente es María Corina Machado. Esperamos que pronto tenemos un usurpador antisemita, eso sí. ¿Ok? Pero bueno, no quiero entrar en debates políticos. Gracias, Elisha. Un fuerte abrazo. Pero el punto que quiero mencionar en este sentido que estamos mencionando nosotros en esta hora es que el término
Palestina nace después de la revuelta judía contra Roma. Nace después de la revuelta judía contra Roma. El emperador Adriano quiso acabar con esta situación judía y mandó a sus legiones romanas para acabar con el tema judío. Okay. El desastre fue terrible. Unos años antes el templo había sido destruido en el año 70 y en el año 135 fue completamente destruida la ciudad de Jerusalén. Se le cambia el nombre a Jerusalén por Aelia Capitalina y el emperador Adriano dijo: ¿cuál es el nombre del pueblo que más dolores de cabeza le dio al pueblo judío en la antigüedad, al pueblo israelí en la antigüedad? Y le colocaron por nombre entonces Palestina en honor a los antiguos filisteos. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo acá importante, amigo. Palestina no es el nombre que se le dio a una etnia, sino a una tierra desolada. A una tierra que un imperio logró tomar por la fuerza, expulsar a sus habitantes originales, y a esa tierra desolada comienza a llamársele entonces con el nombre de Palestina por orden del emperador romano. No es a un pueblo, no es a un pueblo, es a una tierra desolada que se le comienza a llamar con el término Palestina. ¿Ok? Y esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Ok? Esto es importante. No fue a un pueblo al que se le dio el término Palestina, sino que fue a una tierra desolada de sus habitantes, porque este imperio causó el exilio de los habitantes de esa tierra, que eran los pertenecientes al reino de Judea. ¿Ok? Y eso es importante que nosotros lo podamos tener. ¿Qué ocurrió con esta tierra? Esta tierra pasó de mano en mano, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Después de la caída del Imperio Romano, comenzaron a nacer diferentes naciones. Surge también un punto importante, comienza a nacer una religión que es la religión musulmana a partir más o menos del siglo VIII de nuestra era, ¿verdad? Surge la religión musulmana que comienza a tener fuerza en los países árabes, comienza a formarse estados árabes bajo la fe nueva musulmana y comienza a ocurrir una lucha por la tierra de Israel, especialmente por la ciudad de Jerusalén. Porque los musulmanes comenzaron a sacar una historia de que Mahoma había ascendido, ¿verdad?, al cielo desde Jerusalén. ¿Ok? Desde Jerusalén. Y esto comenzó a darle importancia en el mundo musulmán a la tierra de Jerusalén. Es importante notar que en el Corán no hay ninguna mención importante. ¿Ok? No hay ninguna mención importante, ¿ok? Aquí no estamos hablando de sionismo, estamos hablando de la realidad histórica de Jesús, ¿ok? Aquí no estamos hablando de sionismo, no estamos hablando de nada de esto, estamos hablando de la realidad histórica de Jesús, ¿ok? Y esto es importantísimo que lo tengamos presente. Entonces, para que no perdamos el hilo. Entonces, al nacer el Islam, al conquistar naciones, entonces esto dio el surgimiento de califatos y de imperios, ¿verdad?, otomanos que comenzaron a disputar la tierra de Israel, ¿verdad? Y comienzan a darse las famosas guerras de las cruzadas. ¿Ok? Ejércitos cristianos enviaban ejércitos a reinos cristianos, de la Europa. ¿Ok? Ahorita vamos a responder eso sobre este comentario importante, pero vamos a explicar algo aquí importante. Ejércitos cristianos
reinos cristianos comenzaron a enviar ejércitos a la tierra para recuperar a Jerusalén de manos de los musulmanes. Y eso dio a las famosas cruzadas, ¿ok?, que comienza a darse. Finalmente, después de todas estas situaciones, ¿verdad?, surge el mandato británico. En el año 1917 surge el mandato británico, comienza a tener control de la tierra llamada ahora Palestina bajo el mandato británico, ¿verdad? Y es precisamente el mandato británico quien permite la creación del Estado de Israel en el año 1948, causando así que surja el Estado de Israel, ¿ok? Pero lo importante aquí es que Belén comienza a formar parte del control árabe palestino a partir del año 1995 por los acuerdos de Oslo, ¿ok? Por los acuerdos de Oslo. Comienza entonces a Belén formar parte del territorio palestino. ¿Qué quiere decir todo esto? Número uno, que Belén en los días de Jesús no formó parte de ningún pueblo palestino, porque no existía. ¿Okay? Belén formaba parte del reino de Judea. ¿Okay? Del reino de Judea formaba parte Belén. ¿Okay? Lo segundo, y aquí hay un comentario que quiero hacer en virtud de un comentario que colocaron acá hace un momento. Jesús no era étnicamente ni religiosamente palestino, porque los palestinos no existían. Los filisteos ya se habían acabado, ¿verdad? Y no hay ninguna mención de que Jesús haya sido de origen árabe, ¿ok? No hay ninguna mención de eso. Lo otro importante, por aquí nos dice, Jesús más que judío era divino. Voy a explicar algo aquí importante. Si para los evangelios no era importante demostrar el origen étnico de Jesús, ¿para qué hicieron genealogías que tenemos tanto en Lucas como en Mateo? ¿Para qué se esforzaron tanto en hacer genealogías acerca de Jesús si Jesús viene del cielo, no importa de dónde sea? El hecho de que se lograran hacer esta genealogía es porque para los escritores de los evangelios era importante demostrar que Jesús era judío y que no era cualquier judío, sino que era descendiente de la casa de David. Y por eso que las genealogías se trazan para demostrar de que Jesús era descendiente de David. ¿Ok? Y esto es importantísimo. Los evangelios se esforzaron en hacer el registro genealógico de Jesús para demostrar que él era judío y que era descendiente de la casa real de David. Si eso no tuviera importancia, ¿para qué hacer un registro genealógico? ¿Ok? ¿Para qué hacer un registro genealógico? Y esto es importantísimo. ¿Ok? Además de esto, Jesús era étnicamente judío, y en segundo lugar, religiosamente era judío. Vemos a Jesús enseñando en sinagogas judías. Vemos a Jesús yendo en Shabbat a sinagogas judías, como era su costumbre. Vemos a Jesús incluso celebrar fiestas extrabíblicas como la fiesta de Hanukkah. ¿Okay? Lo vemos en el templo de Jerusalén en los días de la fiesta de la dedicación, lo cual es la fiesta de Hanukkah que acabamos de celebrar. ¿Okay? Y además de esto, vemos a Jesús
celebrando una fiesta judía de la Pascua. Le dice a sus discípulos, vayan y preparen la Pascua en tal lugar y celebraré allí con ustedes la Pascua. Entonces, Jesús celebra la Pascua, Jesús va a la sinagoga, Jesús es llamado a leer la Haftará, la porción de los profetas. Jesús enseña en Shabbat y dice que era su costumbre, ¿ok? Era su costumbre ir en Shabbat, guardar el Shabbat, era su costumbre ir en Shabbat en la sinagoga. Todo esto comienza a mostrarnos de que Jesús era religiosamente judío, ¿okay? Religiosamente judío, étnicamente judío y religiosamente judío, ¿okay? Y esto es importantísimo, que tú, amigo, puedas escucharlo. Este es un mensaje dirigido a ustedes con muchísimo cariño. Jesús no fue palestino, ¿ok? Jesús no fue palestino, ni étnicamente, y ya lo hemos comprobado. Jesús, ¿ok? Jesús fue judío, étnicamente y religiosamente. Así exaltó al judaísmo. ¿Por qué? Porque un judío que ame su pueblo buscará la manera de que su pueblo mejore. Okay. Sus comentarios no es una destrucción del judaísmo, sino una crítica constructiva para hacer que el judaísmo mejorara. Gracias, López, que el cielo te bendiga. López Lexi, que el Eterno te bendiga. Gracias por ese quiéreme, que el Eterno esté contigo y te bendiga en gran manera en todo momento. Entonces, esto nos lleva a nosotros a la conclusión de que el Jesús histórico no era palestino, tampoco era cristiano, como se enseña en algunas clases dominicales, que Jesús era un niño cristiano que iba a la iglesia todos los domingos, cosa falsa en todo sentido. Jesús era étnicamente y religiosamente judío. De hecho, algunos hablan de que Jesús vino a abolir la ley, aunque no es el tema que vamos a desarrollar aquí. En los labios de Jesús encontramos lo completamente distinto. Dijo, yo no vine a abolirla, yo vine a cumplirla. Y dijo, cualquiera que quebrante un mandamiento de la Torá. Primero dijo que el cielo y la tierra pasarán antes de que aunque una tilde de la Torá pase. Primero tiene que pasar el cielo y la tierra. Y después dijo, cualquiera que quebrante un mandamiento de la Torá y enseñe a otro a quebrantarlo, pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Okay? Y eso es importantísimo, que todo creyente pueda entenderlo. ¿Okay? Pero bueno, aquí no es el punto que queremos establecer. El punto que queremos demostrar es que Jesús, ¿quién era el verdadero Jesús? ¿Okay? Y esto es importante. Entonces, ayer estamos mencionando cuándo fue verdaderamente el nacimiento de Jesús. Y para tratar de demostrar esto, en primer lugar hablamos de que cuando Jesús nació, estaban los pastores, ¿verdad?, guardando las vigilias de las noches con su rebaño. Y eso está registrado en el documento histórico conocido como el Evangelio de Lucas. En el mundo occidental, Lucas capítulo 2, verso 8 dice, había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto no ocurre en invierno. Jesús no pudo nacer en invierno porque los pastores no guardan las vigilias de la noche con el rebaño en los campos. ¿Por qué? Porque el invierno no permite esas condiciones. No las permite. ¿Ok? En invierno los rebaños están recogidos y no se guardan vigilias en la noche.
¿Ok? Y por lo tanto, esta información que nos da Lucas capítulo 2, versículo 8, nos señala que el nacimiento de Jesús no pudo haber sido en invierno. Es decir, en esta época en la cual nos encontramos. ¿Ok? No pudo haber nacido en invierno. Y eso es importante que lo tengamos presente. Ahora, cuando nació, el texto no nos dice cuándo nació, pero sí nos dice cuándo no nació. ¿Ok? Cuando no nació. Entonces, para poder calcular el nacimiento de Jesús, necesitamos tomar un registro que nos lo va a comenzar a presentar Lucas. ¿Ok? Lucas, capítulo 1, comienza a presentarnos algo. Y ayer mencionamos un poquito acerca de esto. En Lucas capítulo 1, verso 5, se nos dice que en los días de Herodes había un sacerdote llamado Zacarías y que era de la clase de Abías. ¿Ok? Y que estaba ministrando en el templo porque era el momento de que su clase, es decir, el grupo, y ya vamos a explicar un poquito eso, aunque ayer lo explicamos, ¿verdad? La clase de Abías fue una ordenación que hizo David, que se encuentra en Primera de Crónicas. Ayer estuvimos hablando acerca de ese texto. Primera de Crónicas, capítulo 24, nos habla de las divisiones sacerdotales en distintas clases. Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 7 en adelante, se nos habla, bueno, desde el verso 1 en adelante se nos habla de las divisiones sacerdotales para darle la oportunidad a cada descendiente de Aarón ministrar en el templo. Porque sí, el sacerdocio comenzó con una familia, Aarón y sus 4 hijos, de los cuales 2 murieron y quedados fueron Eleazar y Tabar. Ahí no había ningún problema. Pero cuando este grupo comienza a multiplicarse y comienzan a ser muchos los descendientes de los sacerdotes, para darle oportunidad a todos los sacerdotes de poder ministrar en el templo, David divide a las familias sacerdotales en 24 clases o 24 órdenes sacerdotales. ¿Ok? Y a la clase de la cual pertenece Abías, nos dice Primera de Crónicas, capítulo 24, del 7 al 10, que le tocó la 8ª clase. Es decir, que a esta clase le iba a tocar ministrar en el templo 2 veces al año. Porque cada clase le iba a tocar ministrar en el templo 2 veces en el año. ¿Ok? Y esto es importante que lo tengamos presente. Entonces, a ellos le tocó la 8ª clase, como lo estamos mencionando, la 8ª clase le tocó a él. Cuando le tocó a él ministrar, esa 8ª clase, bueno, una clase duraba una semana. Una orden duraba una semana ministrando y comenzaba con la primera semana del mes hebreo de Nisan o Aviv. ¿Ok? La primera semana del mes hebreo conocido como Nisan o Aviv. ¿Ok? Era cuando comenzaba la clase 1. La primera semana del mes de Nisan o Aviv. Hablando en términos técnicos, aproximadamente entre marzo y abril en el calendario secular. Para los que estén aquí, más o menos en la época de la Pascua judía. ¿Ok? Comenzaba la primera clase. Pero Zacarías no era de la primera clase. Era de la 8ª clase. Quizás tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver Zacarías con Yeshua? Bueno, que Zacarías va a ser el padre de Juan el Bautista, conocido en el mundo occidental como Juan el Bautista. Y las escrituras nos dice que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Si nosotros logramos calcular cuándo nació Juan el Bautista, al sumarle 6 meses podemos calcular cuándo nació Jesús. ¿Ok? Y esto es importantísimo.
Vamos entonces a ir explicando esto. La primera orden, la primera clase, iniciaba la primera semana del mes de Aviv, del mes de la primavera, o el mes de Nisan, donde se celebra la fiesta de la Pascua. ¿Okay? Ahí comenzaba la primera clase a ministrar durante una semana. Si tomamos ese cálculo, la octava clase, que era la clase a la cual le tocaba a Zacarías ministrar, le tocaría aproximadamente a inicios del mes de Sivan, el mes hebreo conocido como Sivan, donde hoy en día se celebra la festividad, ¿verdad? La festividad de, bueno, no es Sivan, está, yo voy a decirle los meses hebreos, ¿ok? Para decirle el mes anterior de Nisan, de Sivan, es cuando él sale de su clase y seguramente se une a su mujer y entonces de esa manera comienza a concebirse en el mes de Sivan para la fiesta de Pentecostés, comienza a concebirse Juan el Bautista. Es decir, en el mes de Iyar, en el segundo mes del calendario bíblico, finales del mes de Iyar, le toca a Zacarías, ministrar en el templo. Okay. A Zacarías le toca ministrar en el templo en finales del mes de Iyar, por una semana. Cuando sale de la administración del templo, cuando deja su orden y ya su clase ya no tiene que ministrar en el templo, es el momento cuando él regresa a su casa y seguramente se une a su mujer para concebir a Yohanan HaMagdil, a Juan el Bautista, tal como había sido anunciado por el ángel. Eso quiere decir que la concepción de Juan se tuvo que dar en el mes de Sivan, que es precisamente cuando se celebra la fiesta de Pentecostés. ¿Okay? En ese tiempo, durante la fiesta de Pentecostés, que en hebreo se conoce como Shavuot, fue concebido Juan el Bautista. ¿Qué ocurre? Lucas 1:26 nos dice, al sexto mes del embarazo de Elisheba, la madre de Juan, al sexto mes, el ángel Gabriel fue y se le apareció a Miriam. Ahí vemos entonces que más o menos la diferencia del embarazo entre Miriam y Elisheba es de 6 meses. ¿Ok? De 6 meses. Sí, y esto es importante, si Juan el Bautista fue concebido, no nacido, concebido en Sivan, 6 meses después nos da el mes de Kislev, cuando se celebra la festividad de Hanukkah, cuando Jesús fue concebido en el vientre de su madre. ¿Ok? Cuando Jesús fue concebido en el vientre de su madre, fue precisamente en el mes de Kislev, la fiesta de Hanukkah, esta fiesta que acabamos de celebrar. Según los datos que tenemos, durante la fiesta de Hanukkah fue concebido Jesús en el vientre de su madre. ¿Ok? ¿Qué nos daría esto? Si Jesús es concebido en el mes de Kislev, en la fiesta de Hanukkah, y contamos 9 meses a partir de la fiesta de Hanukkah, nos va a dar que Jesús va a nacer en el mes de Tisre, o en el séptimo mes del calendario bíblico. En el séptimo mes del calendario bíblico, conocido hoy en día como el mes de Tisre. Es cuando nace Jesús. Y allí hay una festividad judía, o de la Torá, una fiesta del Eterno, mejor dicho, vamos a usar el término correcto, en el mes de Tisre,
que cae aproximadamente entre septiembre y octubre, es la época donde Jesús nació, según estos cálculos que estamos viendo, en el mes de Tishrei, en el mes de Tishrei, nace Jesús y hay una festividad de la Torá bíblica que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. En hebreo, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y es interesante que Juan, capítulo 1, versículo 14, hablando acerca de Jesús, dice, el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. ¿Por qué usa una palabra que tiene que ver con tabernaculizar, es decir, con hacer un tabernáculo? ¿Por qué el Evangelio de Juan utiliza una palabra para anunciar de que el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, para conectarlo con la fiesta de los tabernáculos, que es el momento en que Jesús realmente nació? Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros tenemos que entender acá? ¿Qué es lo importante que nosotros tenemos que entender acá? Que Jesús no nació en invierno, en un 25 de diciembre, como hoy 2.000 millones de cristianos están conmemorando su nacimiento. Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo llegamos a la conclusión? Haciendo cálculos que los propios escritos conocidos en el mundo occidental como Evangelio nos dan esas pistas narrativas que nos permiten a nosotros ver cuándo nació realmente Jesús. Es decir, entre septiembre y octubre, en el mes hebreo de Tishrei, conocido como el mes de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo que nosotros tengamos presente. Pero aquí dice, hay personas que aún no saben el pardes y de hebraísmo y toman todo literal y ya no, correcto. Son aspectos importantes. El tema de los hebraísmos es un tema fundamental, especialmente para todos los creyentes cristianos. Tienen que entender que los escritos del Nuevo Testamento son escritos judíos y están llenos de expresiones hebraicas, es decir, expresiones que en la mentalidad hebrea significan una cosa, ¿ok? Y necesitan entender eso desde una mentalidad hebrea. Bueno, señores, déjenme ver, tengo poquita batería, en cualquier momento se me va a descargar el teléfono. Pero gracias a todos por el apoyo, por estos 56,000 tap que nos han dado hasta ahora. Creo que este tema merecía más tap, pero bueno, llegamos a los 56,000 tap. Baruch Hashem por eso. Pero se me está acabando la batería. En cualquier momento el teléfono se me va a apagar. Pero quería compartirles esto, ¿verdad? De una manera importantísima. ¿Okay? Para que ustedes puedan entender cuándo nació realmente Jesús. Y por lo tanto, Jesús era judío, no era étnicamente palestino, era étnicamente judío, religiosamente judío, siempre vivió judaísmo, ¿verdad? Vivió Torá, nunca abolió la Torá, nació en una época distinta a la que el cristianismo lo celebra. Y por lo tanto es importante que, amigo cristiano, reencuentres al Jesús histórico, al Jesús verdadero, no el que Roma te vendió. Esto pudiéramos compararlo con lo que pasó con José. José fue vendido por sus hermanos a Egipto y en Egipto le cambiaron completamente el nombre, la identidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo cambiaron por completo, a tal punto de que sus propios hermanos lo veían, estaban con él y no sabían que era José. Eso ha ocurrido con Jesús también, y eso es profético.
Y por lo tanto, si tú necesitas, amado, conocer al verdadero Jesús, necesitas entender su verdadera identidad. Y esto no te va a hacer menos cristiano, esto te va a hacer más cristiano, ¿ok? Esto te va a hacer, deja a un lado las teologías que han puesto y muchas heredadas por Roma, déjalas a un lado, ¿ok? Y acércate a la verdad, porque como el propio Jesús enseñó, la verdad te hará libre, apartándote de cualquier tipo de dogma. Aquí no estamos atacando a nadie, solamente queremos que tú conozcas al verdadero Jesús, que nació en Belén, del reino de Judea, descendiente de la casa de David, ¿verdad? Para que se cumplieran las escrituras, y por lo tanto este Jesús nació no el 25 de diciembre, sino en la fiesta judía, en la fiesta de la Torá, conocida como la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, y porque Él hizo tabernáculo entre nosotros, como lo dice Juan, un hebraísmo importante que tenemos que entender. Así que gracias a todos por este apoyo, gracias porque llegamos a los 60,000 tatap, el cielo pueda bendecirles de una manera muy especial, y bueno, gracias también a los que nos apoyaron con sus regalitos, y nos vemos a la próxima semana. El lunes estaremos definiendo el tema que vamos a estar desarrollando durante la semana, pero esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Shalom, muchas bendiciones y que el Eterno les guarde y les bendiga. Saludos. El judaísmo talmúdico es 500 años después de Jesús, así que tranquilo, no te preocupes por eso. Fueron escritos en contra de la persecución cristiana contra los judíos, ¿ok? Y es una reacción normal, así que no te preocupes por eso, Airo. Ten paz y bendición. Saludos y bendiciones. Recuérdense, los cristianos persiguieron y mataron a muchos judíos, y eso es una reacción, ¿ok? El amor de Dios te guarde todo momento.